Buenos días a todas y a todos. Agradecemos el interés que han mostrado por participar en este webinar Radiografía al Logistic Performance Index, el LPI, que preparó el área de inteligencia de datos de la Fundación Conecta Logística. Contarles que nuestra fundación aporta al desarrollo de este importante sector, impulsando iniciativas en ámbitos de innovación y prospectiva, capital humano, sostenibilidad, de adopción tecnológica y transformación digital, de acceso a datos e información y de comunicaciones para posicionar a la logística como un tema país, como lo relevante que es para el país, pero que todo el mundo lo sepa de esa manera. Todo esto lo hacemos nosotros desde la Fundación en un rol principalmente articulador entre la academia, el sector público y la industria. Y para eso nos organizamos de esa manera, trabajando con ellos muy de la mano. Lo que nosotros generamos en Conecta Logística es productos y bienes que se conocen como bienes públicos, esto es decir, que les sirven y están disponibles para todos los actores, no solamente para algunos. Bueno, este webinar, contarles que se gestó por solicitud de algunos de los afiliados a Conecta Logística, canalizada esa solicitud a través del Consejo de la Industria, a quienes les parecía relevante conocer más detalles sobre este importante indicador internacional que evalúa la percepción sobre el desempeño logístico de comercio exterior en 160 países. La presentación estará a cargo de Vicente Iglesias, gestor de proyectos del área de inteligencia de datos de la Fundación Conecta Logística. Vicente tiene el título profesional de ingeniero civil industrial y tiene el grado de magíster en ingeniería de transporte, ambos de la Universidad Católica. Finalizada la presentación de Vicente, se responderán las preguntas que puedan surgir por parte de ustedes. Por favor, usen el botón de preguntas y respuestas que aparece en la barra inferior de la aplicación de Zoom. En caso de cualquier dificultad técnica, pueden comunicarse con nosotros vía el chat y lo resolveremos internamente, ¿sí? Pues bien, sin más preámbulo, le entrego el micrófono a Vicente para que escuchemos su presentación. Súper. Muchas gracias, Mauricio, y muy buenos días a todos los que están participando hoy en este seminario online. Como muy bien dijo Mauricio, se titula Una radiografía al Logistic Performance Index, el LPI, un indicador de desempeño logístico más importante a nivel internacional. A lo largo de la presentación vamos a abordar distintas aristas y temas que tiene el LPI, algunas limitaciones que podemos encontrar al momento de interpretar los resultados, y también vamos a analizar los resultados más principales en relación a nuestro país, Chile. El Banco Mundial realiza un diagnóstico de la importancia de la logística, pero el día de hoy también nos vamos a enfocar principalmente en la logística de comercio exterior, que es lo que se evalúa principalmente en el LPI. Dado este diagnóstico, además podemos considerar que en general existen indicadores para medir a los países en torno a la sostenibilidad, por ejemplo, al desarrollo social, a lo económico, como por ejemplo el PIB per cápita. Por tanto, surge la necesidad de tener una vara con la cual evaluar a los países respecto a su desempeño logístico, sobre todo porque la logística tiene una componente de competitividad muy importante. Dado el anterior diagnóstico y la necesidad que levanta el Banco Mundial, es que crea este indicador LPI, en base a preguntas de percepción. Esto es algo súper importante que lo consideramos durante toda la presentación, que las preguntas asociadas en esta encuesta son de percepción. Y dadas estas respuestas, se permite saber cuán fácil o difícil es en los países transportar mercancías en términos generales. Este indicador se ha aplicado en 6 ocasiones desde el 2007 al 2018. Algunas de las preguntas que vamos a resolver durante la presentación son las siguientes. Por un lado, ¿qué se evalúa en el LPI? ¿Cómo se evalúa lo que se evalúa en el indicador? ¿Quiénes evalúan? Es decir, ¿quiénes responden a estas preguntas de percepción? ¿A quiénes evalúan los que responden? ¿Cómo se utilizan los resultados de manera correcta? ¿Cómo se interpretan estos resultados? Y si existen o no algunas limitaciones que tiene asociado el LPI. Para comenzar, ¿qué es lo que finalmente evalúa este indicador? Son 6 dimensiones que buscan describir el desempeño logístico de los países a nivel internacional. Por un lado, tenemos las dimensiones asociadas a los principales insumos de la cadena de suministro, que también están relacionadas a las políticas de regulación, como las aduanas, la infraestructura y la calidad de los servicios. Y por otro lado, tenemos las dimensiones asociadas al desempeño logístico, como la puntualidad, los envíos internacionales a precios competitivos y también el rastreo y seguimiento de la carga. ¿Cómo evaluamos estas 6 dimensiones? Bueno, sabemos que hay preguntas de percepción de por medio.
Cada una de estas dimensiones tiene asociado solo una pregunta de percepción. Dado que tenemos 6 dimensiones, vamos a tener 6 preguntas. Por ejemplo, para el caso de aduanas, la pregunta asociada es: ¿califica la eficiencia del proceso de declaración en torno a velocidad, simplicidad y predictibilidad de los trámites por los organismos de control, incluyendo las aduanas en el país que estoy evaluando? Por ejemplo, en Chile, si es el caso de que estamos evaluando a nuestro país. Y hay que calificar de nota del 1 al 5. Podrán notar que dentro de esta dimensión hay más subdimensiones como la velocidad, la simplicidad, perdón, y los trámites. Por tanto, hay que hacer el respondente tiene que hacer un trabajo cognitivo importante para poder resumir estas subdimensionalidades en solo una nota. Lo mismo sucede con la infraestructura. Podrán notar que la pregunta es: ¿califica la calidad del transporte relacionado a la infraestructura, puertos, carreteras, ferrovías, tecnologías en Brasil, en Chile, sea cual sea el país que se está evaluando? Y no hay una diferenciación por los modos de transporte, por tanto la evaluación es agrupada. Respecto a la calidad de los servicios, la pregunta asociada de percepción es: ¿evalúa el desempeño y la calidad de los servicios de la logística en operadores, agentes de las aduanas en Chile, en Francia, sea cual sea los países que se está evaluando, de nota del 1 al 5? Respecto a los envíos internacionales, la pregunta asociada es: facilidad de lograr envíos a precios competitivos hacia, es decir, cuando envío carga hacia Chile, Asia, Brasil, etc. Rastreo de seguimiento, en este caso la pregunta es: evalúe la posibilidad de rastrear y seguir la carga cuando envía hacia el país que se está evaluando. Y por último, la puntualidad. ¿Cuán a menudo la carga llega en el tiempo esperado al enviar hacia el país que se está calificando? ¿Quién responde a estas preguntas de percepción que están asociadas a estas 6 dimensiones que buscan describir el desempeño logístico de los países? El Banco Mundial describe estos encuestados como los freight forwarders y los express couriers más en términos internacionales, es decir, que operan alrededor del mundo. ¿Y sobre quién responden? Es decir, tengo identificados los encuestados y a quiénes van a evaluar estos encuestados. Bueno, tenemos por un lado, para poder comprender bien esta dinámica, es necesario que sigamos en este ejemplo, en el cual, por ejemplo, un encuestado desde Francia va a evaluar algunos países que están asociados a los principales socios comerciales del país desde donde me está respondiendo, en este caso Francia. Y de este pool o conjunto de países que son socios comerciales de Francia, vamos a asignar 8 mediante reglas de asignación. Por tanto, cada uno de los encuestados va a evaluar a 8 países que están asociados a los principales socios comerciales del país desde donde me está respondiendo. Podemos caracterizar un poco las respuestas que se obtienen por parte del Banco Mundial sobre el LPI. Respecto al 2018 se recopilaron respuestas desde 869 respondentes, es decir, 869 operadores logísticos internacionales, que respondieron desde 108 países diferentes, es decir, no se recabaron información de todos los países del mundo, sino que de solo 108 países. ¿Y cómo se distribuyen en términos económicos los países desde donde yo pude obtener respuestas del LPI? En este caso, la mayoría de las respuestas vienen desde países de ingreso medio e ingreso alto. Solo un 3% de las respuestas son recopiladas desde países de ingreso bajo. Y aquí el Banco Mundial asocia esto a 2 cosas. Por un lado, la poca representatividad comercial que tienen nuestros países a nivel internacional. Y en segundo lugar, la dificultad que existe de establecer una comunicación efectiva con los operadores de los países de bajo ingreso. Dado estos 2 aspectos, es que la poca representatividad que tienen estos países al momento de recopilar respuestas para el LPI. Adicionalmente, existen 2 números grandes que podemos destacar respecto a las respuestas recopiladas. Es que el 65% de los operadores que responden al LPI se enfoca principalmente en un solo modo, es decir, solo opera en el modo marítimo o solo opera en el modo aéreo. Por tanto, nos surge la duda de la pregunta de infraestructura. Si se recuerdan, agrupa todos los modos de transporte. Entonces, ¿cómo va a ser representativa la opinión de un operador que solo, por ejemplo, opera en el modo marítimo al agrupar todos los otros modos a los cuales no tiene la experiencia de operar en un país, pero de igual manera lo va a evaluar? Banco Mundial no es muy claro si existe algún tipo de filtro al momento de aplicarle las preguntas a los operadores, pero queda la duda de si un operador que se dedica solo a un modo va a poder opinar acerca del resto de los modos. Y por último, el 64% de los operadores que responden al LPI trabajan en una región específica del mundo, es decir, se dedican solo a la operación en Asia o en Europa. Aquí también podemos tener la duda de si un operador que solo se dedica a la operación en Asia puede evaluar a países respecto a su desempeño logístico que están en otra parte del mundo, como por ejemplo Sudamérica.
Algunas limitaciones que presenta el Banco Mundial acerca de este indicador y que debemos tener a la mano para poder comprender los resultados y el ruido que tiene asociado son los siguientes, vamos a ir uno por uno en detalle. En primer lugar, hay que tener cuidado con el tipo de carga. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque el LPI lo pregunta de manera agregada, es decir, no hay una diferenciación por carga que requiera tratado especial o cargas peligrosas, por tanto el resultado del LPI no lo vamos a poder desagregar por el tipo de carga. Adicionalmente, se consideran solo procesos donde un operador logístico es intermediario, es decir, las cargas de grandes volúmenes, como la carga de minerales, como el cobre, o las cargas de productos energéticos, como el petróleo, están fuera del LPI. Porque el Banco Mundial menciona en este caso que el transporte de estas mercancías está directamente acordada entre el comprador y el vendedor de los bienes, por tanto no hay un operador logístico intermediario. También hay que tener en consideración que existen tipos de operadores. El Banco Mundial en este caso menciona que existen los operadores que vienen desde países de bajo ingreso, que predominan su operación en esos tipos de países, y los operadores que predominan su operación en países de alto ingreso. Estos últimos se caracterizan por tener presencia en gran parte del mundo, también tener multimodalidad, pero por sobre todo tener exigencias y expectativas distintas a los operadores de bajo ingreso. Son más exigentes. Por tanto, mi nota o evaluación del LPI como país va a depender de quién me evalúa, o la combinación de estos dos operadores que finalmente me termina evaluando. ¿Hay errores de muestreo asociados a este indicador? Sí, principalmente, por ejemplo, con estos dos tipos de operadores que tienen opiniones divergentes. Adicionalmente, existe una distinta distribución de los países según su economía. Vimos que los países de bajo ingreso, su percepción y su opinión del desempeño logístico del resto de los países está subrepresentada. Y también el tamaño muestral de la respuesta que se recopila para cada uno de los países varía de país en país y también de aplicación en aplicación del LPI. También hay que considerar el tipo de país en términos geográficos, porque el LPI podría reflejar dificultades de tránsito y no solo el desempeño logístico de los países. Por ejemplo, los países insulares, como los que están en el ejemplo de la diapositiva, están rodeados por mar. Por tanto, su acceso es únicamente vía marítima o aérea. Por tanto, el LPI en estos casos podría incorporar dentro de su ruido la dificultad de acceso a estos países. Y también tenemos los países sin litoral, es decir, rodeados por tierra en su totalidad. Y en estos casos, su desempeño y su éxito depende de las rutas de tránsito a través de sus vecinos. Las expectativas también afectan. Por ejemplo, si un país decide construir un puerto de gran escala o ampliar su puerto más importante, esto va a mejorar su LPI, sobre todo en la dimensión de infraestructura, ¿cierto? Pero estas expectativas altas creadas hacia los operadores se van a mantener altas por un tiempo determinado. Por tanto, si el país no mantiene esta tasa de inversión o de crecimiento, puede que su siguiente LPI disminuya porque no se cumplieron las expectativas. Es decir, vamos a tener una baja en el indicador sin necesariamente tener una baja en el desempeño logístico, sino que no se cumplieron las expectativas que en algún momento crecieron. Y por otro lado, tenemos el castigo. En la vida de nosotros también ocurre que las experiencias negativas opacan, de cierta manera, las experiencias positivas. Por tanto, si un país y su puerto más importante de manera extraordinaria resulta con varios días cerrados por temas de marejada, esto va a opacar en cierta medida las inversiones en mejoras del desempeño logístico que también pudo haber hecho ese país en esa misma temporalidad. Entonces también hay que considerar estos dos aspectos que son más bien de percepción y que precisamente las preguntas que se realizan en este indicador son de eso, de la percepción de los operadores. Respecto a la interpretación nacional, el LPI es una foto instantánea y el Banco Mundial sugiere que si se quiere desagregar el análisis al interior de los países, es decir, hacer un doble clic de manera nacional, hay que hacer estudios internos. En este caso, Chile tiene el barómetro de la logística de comercio exterior, es algo que vamos a ahondar más adelante, dado que complementa el análisis del LPI. ¿Cómo se construye el LPI? Ya sabemos cuáles son las dimensiones, cuáles son las preguntas, quiénes responden, pero ¿cómo llegó a este ranking tan famoso y esta nota tan famosa que es el LPI, el indicador más que describe el desempeño logístico de los países? Para eso vamos a tener que tomar la ayuda de una herramienta estadística que es el análisis de componentes principales, que me permite reducir estas 6 dimensiones que hemos conversado en solo una, en un LPI. Esto lo hace mediante la asignación de pesos a cada una de estas dimensiones, y en las últimas aplicaciones del LPI el Banco Mundial menciona que los pesos asociados a cada una de estas dimensiones son más bien similares, por tanto esto converge finalmente a algo similar a un promedio simple.
¿Cómo se interpreta este indicador? Pero tenemos dos opciones. Por un lado tenemos el típico gráfico de radar que nos podemos encontrar en la página del LPI, que me muestra cada una de las notas de cada una de las dimensiones, y también un séptimo vértice, que es el asociado al indicador LPI, que es similar a un promedio simple del resto de las dimensiones. Pero también podemos tener el ranking, que es el ordenamiento desde el mejor desempeño logístico, que es Alemania, al peor desempeño logístico, y en este caso el top 5 es principalmente países europeos y Japón, y Chile para el 2018 se encuentra en el puesto 34. Adicionalmente, sabemos que existen errores muestrales y variaciones en las respuestas que se va obteniendo, como las opiniones divergentes según el tipo operador y la variación del tamaño muestral de un país en aplicación del LPI. Por tanto, el Banco Mundial menciona que es fundamental que consideremos el intervalo de confianza del indicador. Y en este caso, para evidenciar la importancia que tiene el intervalo de confianza, vamos a analizar, por ejemplo, dos países que tienen una participación comercial alta, que es China y Estados Unidos. En este caso, su intervalo de confianza, es decir, en el rango de valores en los cuales se mueve su indicador en términos estadísticos, es bastante pequeño, cercano al 3% del valor del indicador. Pero si lo comparamos con países con menor participación comercial, como Irán, Malta, en estos casos el rango de intervalo de confianza crece, llegando a ser casi un cuarto de su valor del indicador propiamente tal. Por tanto, si nosotros vamos a ir analizando esta lista de desempeño logístico de todos los países, vamos a ir viendo como cuando llegamos al final de la lista vamos a encontrarnos con que el indicador pierde confiabilidad en términos estadísticos. Adicionalmente, el intervalo de confianza nos sirve para otra cosa. Está asociada a poder comparar el rendimiento de un país de un año a otro. Por ejemplo, si yo quiero comparar el rendimiento del 2016 con el del 2018, yo tengo que acudir al intervalo de confianza. Por ejemplo, para el 2016, en este ejemplo de cualquier país, tenemos el siguiente intervalo de confianza, y en el 2018 tenemos este otro intervalo de confianza. Entonces, para poder yo asegurar que hay una mejora significativa en el rendimiento logístico de este país, esto va a suceder si y solo si su límite inferior en una medición, es decir, el límite que se encuentra acá, es superior al límite superior de la medición anterior, que es el que está acá. En simples palabras, estos dos intervalos de confianza no se deben solapar. Si se solapan es porque la diferencia no es significativa en términos estadísticos. Por tanto, en este caso, no hay una mejora o un empeoramiento significativo. En este otro caso sí lo hay. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza del 2016 no se solapa con el 2018. Por tanto, yo puedo asegurar que sí hay un cambio estadísticamente significativo. Ahora podemos ir al caso de Chile y analizar sus intervalos de confianza. Tenemos los intervalos de confianza desde el 2010 y podemos notar que el tamaño de estos intervalos van variando año tras año, que puede ser porque la cantidad de respuestas que se recopilaron para evaluar a nuestro país es distinta. Quizá en el 2016 las respuestas que estuvieron asignadas hacia la evaluación de Chile son menores que las del 2018. Pero independiente de eso, si nos vamos al tema del solapamiento de los intervalos de confianza, podemos notar que en todos los casos hay un solapamiento. Ya sea si comparamos 2010 con 2012, o 2012-2014, o el 2010 con el 2018, aún así se solapan. Por tanto, no hay una mejora estadísticamente significativa. Sí, su valor medio ha fluctuado, pero en términos del análisis de intervalo de confianza, esto no sucede. Pero si vemos su ranking para el caso de Chile, se ha mejorado. De hecho, en las últimas dos aplicaciones, del 2016 al 2018, Chile mejoró 12 puestos, lo cual es algo súper positivo. Por tanto, vamos a tener una fluctuación del ranking sin necesariamente tener una fluctuación evidente del puntaje del LPI. En este caso, podemos hacer un doble clic en este análisis si consideramos, por ejemplo, los primeros 60 puestos del ranking, es decir, en el puesto número 1 que está Alemania, hasta el puesto 60. Y entre estos dos países, la diferencia de puntaje del LPI es de 1.3 puntos. Es decir, el puntaje de Alemania con el puntaje del país que está en el puesto 60, si lo restamos, la diferencia es 1.3. Recordemos que el LPI se evalúa de nota del 1 al 5. Esto quiere decir que en promedio la separación entre cada uno de los países, de estos 60 primeros países, es de 0,02 puntos, es bastante pequeño. Por tanto, una pequeña variación de este puntaje puede generar altas variaciones en las posiciones del ranking. Si analizamos en un eje de dispersión, en un gráfico de dispersión, perdón, en el eje horizontal el puntaje del LPI, en el eje vertical la clasificación, podemos notar que la derivada o la pendiente de esta curva va cambiando al momento de yo desplazarme alrededor del ranking. Y podemos identificar un sector en específico de la clasificación donde la pendiente es más pronunciada. Es decir, en esta zona del ranking, los países fluctúan más en su clasificación, dada una pequeña variación de su puntuación.
¿Cómo utilizamos este indicador? Ya vimos que tiene limitaciones, tiene estadística asociada con el intervalo de confianza, hay fluctuaciones en el ranking, hay opiniones divergentes, hay errores muestrales, etcétera. Entonces, el Banco Mundial aquí hace la siguiente afirmación. La clasificación general, es decir, el ranking, debería ser menos relevante para los tomadores de decisión que las comparaciones con otros países o las comparaciones anuales de un mismo país. Entonces, para poder solventar un poco estas limitaciones que el mismo Banco Mundial menciona en su informe, proponen dos cosas. En primer lugar, proponen que se considere un promedio ponderado de los últimos LPI, es decir, no nos enfoquemos solo en el último, sino que también consideremos la historia que tiene este país en las 4 últimas aplicaciones, y de esa manera ponderarlas, agruparlas, haciendo que pesen más las aplicaciones más recientes, eso sí, y de esta manera reducir un poco el ruido. Y la segunda recomendación es la siguiente, es que el análisis se oriente a un análisis por quintil. Es decir, yo tengo todos los países y su rendimiento, los agrupo en quintiles y le asigno etiquetas de rendimiento. Por ejemplo, el peor quintil, con peor desempeño, está asociado a una logística hostil. Y el de mejor desempeño está asociado a una logística amigable. Chile, con esta recomendación de ranking agregado, estaríamos en el puesto 40. Recordemos que en el 2018, si solo nos enfocamos en el 2018, estamos en el puesto 34. Pero si consideramos este ranking agregado, estamos en el puesto 40, muy cercano a la logística amigable y seguimos siendo líderes de Latinoamérica, que es algo importante también. Ya les adelanté que existe un complemento nacional, que el Banco Mundial mismo menciona que para poder hacer un doble clic de las dimensiones hay que hacer un estudio propio para cada uno de los países. Y en este caso Chile se hizo cargo de esto por medio del Barómetro de Logística y Comercio Exterior, que ya se ha aplicado 3 veces y sus resultados se encuentran disponibles en el Observatorio Logístico. Para aquellos que no tienen conocimiento de cómo se generan los indicadores del barómetro, se recopilan respuestas de importadores, exportadores y también operadores logísticos de nuestro país, y en base a esas respuestas se construyen indicadores asociados a la percepción, desempeño, tecnología, sostenibilidad. El barómetro no recopila notas del 1 al 5, como lo hace el LPI, pero sí presenta porcentajes de respondentes que señalan cierta satisfacción con lo que se le pregunta. Y a continuación vamos a hacer un barrido por cada una de las dimensiones del LPI, haciendo el match con los indicadores del barómetro que complementan el análisis o también lo permiten desagregar. Respecto a la primera dimensión del LPI, tenemos el despacho de aduanas y la gestión de fronteras. En este caso, el barómetro tiene asociado 3 indicadores, los cuales permiten desagregar esta dimensión en 3 aspectos distintos: la rapidez, la simplicidad y la claridad. Y cada uno de estos tiene asociado una satisfacción por parte de los respondentes, que es cercana al 60% o superior al 60% en algunos casos. Sobre la infraestructura, si recordamos, la pregunta de percepción asociada a la infraestructura no diferencia por modo de transporte en el LPI. En el caso del barómetro sí lo podemos diferenciar y podemos notar que la infraestructura que mejor evaluación tiene es la de aérea, y en promedio la satisfacción es del 48%. Respecto a la dimensión de competencia y calidad de los servicios logísticos, el barómetro nos permite ahondar en esto respecto a la actualización tecnológica de los operadores, la responsabilidad con el medio ambiente que tiene la cadena de suministro de comercio exterior, los porcentajes de trámites que se realizan de manera electrónica y los sistemas integrados de comercio. El LPI también evalúa el tiempo de entrega. En este caso, el barómetro no solo evalúa el tiempo de entrega, sino que también las entregas sean realizadas de forma correcta. Y esto lo evalúa de manera separada, pero el indicador agregado es que el 80% de los casos la carga llega de manera puntual y de manera correcta en el caso chileno. La capacidad de rastreo y seguimiento también es preguntada en el EPI, pero también es preguntada en el barómetro, de una manera muy similar. El acceso al sistema de trazabilidad de carga, es decir, el 63% de los respondentes señalan y aseveran de que tienen acceso a este sistema de trazabilidad. Por último, la facilidad de organizar envíos a internacionales a precios competitivos. El barómetro desagrega esta dimensión en 3 aspectos. Por un lado, la percepción de aumento de los precios. En este caso, del 2022 se comparó con el 2021 y cerca del 76% de los respondentes percibió un aumento de los precios de los servicios logísticos, pero también se evalúa la demanda. Y cerca del 80% de los tomadores de servicios logísticos, como los importadores y exportadores, el 80% indica que no va a haber una disminución de la demanda de los servicios logísticos, y también se evalúa la capacidad del mercado para satisfacer la demanda de servicios logísticos. En este caso, el 92% dice que hay suficiente capacidad en el mercado chileno.
Ahora haré un resumen de los principales aspectos que hemos analizado del LPI en esta presentación. En primer lugar, sabemos que el LPI se conforma por 6 dimensiones, cada una asociada a una pregunta de percepción. Pero también sabemos que existen limitaciones. Por ejemplo, el tipo de carga no lo podemos desagregar en el análisis. El tipo de operador con opiniones divergentes según si es de un país de bajo ingreso o un país de alto ingreso. Hay errores muestrales asociados, por ejemplo, por el tamaño de la muestra asociada a cada país. Las expectativas influyen, dado que son preguntas de percepción, entonces la experiencia de los operadores en el desempeño de un país en términos logísticos es importante. Y también el tipo de país en términos geográficos, los países insulares y los sin litoral ven afectado su LPI, introduciendo ruido respecto a su accesibilidad más que a su desempeño logístico. ¿Existen algunas sugerencias del Banco Mundial para realizar una correcta interpretación de los resultados relacionados al uso del intervalo de confianza, el indicador ponderado que permite agregar las últimas 4 aplicaciones y reducir el ruido que tiene el ranking del LPI, y también un análisis por quintiles que permite etiquetar el desempeño logístico de los países? Chile ha mantenido un puntaje estable a lo largo de los años, ha oscilado su ranking, es verdad, pero sigue siendo el mejor de Latinoamérica y muy cercano al quintil top de la logística amigable en el mundo. El barómetro es un instrumento que permite actualmente complementar el análisis del LPI, desagrega las dimensiones, se aplica todos los años y cumple con una de las recomendaciones más importantes del Banco Mundial, que si queremos desagregar el análisis tenemos que hacer estudios internos. A continuación vamos a dar el espacio para que ustedes levanten sus preguntas o comentarios que tengan acerca de este importante indicador para que los vamos a ir resolviendo. Bueno, entonces, bueno, llegaron varias preguntas. Las vamos a ir lanzando una por una para que ahí Vicente nos pueda ir ayudando con la respuesta. Aquí tenemos una primera pregunta que dicen, ¿existe alguna relación entre el nivel económico de los países y su desempeño logístico? Sí, el Banco Mundial hace un análisis específico sobre esta relación. De hecho, lo podemos profundizar dentro de la misma presentación. Y es el siguiente gráfico de dispersión. Si nosotros en el eje X colocamos el nivel económico de los países y en el eje vertical el puntaje del LPI, podemos ver cómo distribuyen estos rendimientos, estos desempeños logísticos en relación al ingreso económico que tienen los países. También se destaca que existen algunos outliers, por ejemplo, en el rango de los países con menores ingresos, se destacan países como Ruanda o Malawi, que su desempeño logístico es por sobre el de su nivel de ingreso. Y lo mismo con países de alto ingreso, en los cuales está Guinea Ecuatorial, Gabón, Cuba, que su desempeño logístico está por debajo del desempeño de los países que están asociados a su nivel económico. Chile se encuentra en el siguiente punto, que está destacado en el gráfico, y está dentro de la nube y no es un outlier ni positivo ni negativo. Muchas gracias, Vicente. Tenemos otra pregunta de Ricardo que nos pregunta, ¿cómo pondera el LPI en cada país según su condición de continental o insular? La ponderación del LPI en relación a las dimensiones para todos los países es la similar. Lo que sí cambia respecto a la ubicación de los países es la asignación de los países que se deben responder o igualar por un operador según el país desde donde me está respondiendo. Eso sí va variando según el país, pero la ponderación de las dimensiones es la misma para todos. Gracias. Mira, hay otra más que nos preguntan si es que existe alguna influencia de los operadores logísticos en el ámbito gubernamental. Claro, el Banco Mundial menciona que existen estos dos operadores, el que está más asociado a los países de bajo ingreso, que no son operadores tan grandes ni de tan renombre, y están los operadores internacionales. Y aquí el Banco Mundial no ahonda mucho en estas afirmaciones, pero sí da un guiño a que existe una diferencia entre cómo los operadores interactúan con los organismos gubernamentales, como las aduanas, por ejemplo. Y hace referencia a que quizás los operadores internacionales con mayor participación comercial tienen mayor influencia o tienen mayor facilidades al momento de interactuar con estos organismos. Genial. Mira, hay otra pregunta acá. Bueno, creo que lo dijiste, pero es bueno quizás recalcarlo. En función del LPI, ¿Chile en qué lugar se encuentra dentro del contexto latinoamericano?
Se encuentra primero por sobre Panamá. Mira, aquí hay otra pregunta. Mira, dicen, oye, muchas gracias por la presentación. Una duda con respecto al complemento nacional que se mencionó. ¿Qué tan posible es hacer una comparación directa entre las notas del LPI y las notas del barómetro de la logística? Claro. En este caso, que tenemos este complemento tan importante que es el barómetro de logística, se aplica todos los años y se ha aplicado posterior al 2018, que es la última aplicación del LPI. Entonces, para poder comparar de manera rigurosa los resultados de ambos instrumentos, hay que esperar una nueva aplicación del LPI, unos nuevos resultados, y que también van a coincidir, evidentemente, con los resultados del barómetro, dado que este sí se aplica todos los años. Así que esperamos un nuevo resultado del LPI para poder hacer este match directo y de manera responsable también. Muchas gracias. A ver, vamos viendo. Nico, ¿Sí? veo una pregunta que voy a aprovechar de responder yo, que es si es que dice, hola, ¿tienen considerado abrir el barómetro de la logística de comercio exterior para analizar el desempeño por macrozonas logísticas de Chile? Y ahí la respuesta es que siempre ha estado desde que se creó como una idea. De hecho, el plan los planes de desarrollo logístico macrozonal que lidera el Ministerio de Transporte a través del Programa de Desarrollo Logístico incluye en su diagnóstico varias preguntas del barómetro. O sea, hay una versión resumida del barómetro en las macrozonas. Entonces la respuesta es sí, está planificado, pero hay que ver cómo juntar esfuerzos locales para poder levantar el barómetro como instrumento permanente, porque requiere harto esfuerzo de recursos, de tiempo y económico. No sé si tienes otra. Sí, a ver, aquí dice, nos preguntan si es que existe algún otro indicador logístico mundial o el LPI es el mejor indicador del sector. Esta secuencia, existía en algún momento otro indicador, pero el que se mantiene vigente y que tiene más respaldo internacional es el LPI, es el principal y el más importante en la actualidad. Acá tengo otra pregunta, que es muy sencilla, por eso la voy a tomar. Preguntan si se compartirá la presentación, y la respuesta es sí. Les vamos a comentar después dónde va a quedar. Lo más probable es que quede en el sitio web de conectalogística.cl. Mira, aquí hay otra que nos preguntan, ¿el barómetro que realiza Conecta Logística abarca en qué porcentaje a exportadores, importadores y operadores logísticos a propósito de la percepción de ellos? ¿La respondes tú mismo, Nico? Ya, bueno, nosotros tenemos una muestra que es representativa de las empresas del sector logístico de comercio exterior, ya que son los operadores, importadores y exportadores. Y en particular, importadores y exportadores juntos están en la misma cantidad que los operadores logísticos. Eh, Así que podríamos decir que están bien representados los dos mundos de tanto la oferta como la demanda de comercio exterior en Chile. Súper. Aquí Rosario nos pregunta, ¿el barómetro tiene algún componente sobre el nivel de competencia en el mercado logístico, considerando los grados de integración de los actores, de la cadena o la concentración? ¿Vas tú, Vicente, o voy yo? Si el tema de competitividad, se abordan aspectos de las distintas aristas de que tiene la logística, como la inversión en I+D, el tema de la percepción de aumento o no del mercado para satisfacer la demanda. También existen temas de el crecimiento o no del sistema, del servicio logístico en medio de la contratación o no de más funcionarios de la logística. Y de esa manera se va recopilando información acerca de la competitividad. No sé si tú, Nicolás, tenías algo para complementar esta lista Sí, del barómetro.
Sí, había una segunda patita de la pregunta que dice que considerando, si es que se consideran los grados de integración entre los actores de la cadena. Y la verdad es que el Ah, barómetro pregunta también sobre el nivel de integración que existe entre los actores, tanto entre ellos mismos, entre sus proveedores de servicio o los oferentes, o también entre servicios públicos, por ejemplo, si están integrados con aduana o con algún otro servicio público necesario dentro de la cadena de exportación e importación. Ahí tengo otra pregunta relacionada al LPI. Em, Dice, se mencionó que el LPI no incluye grandes volúmenes de carga como el petróleo, pero incluye otro tipo de graneles líquidos o sólidos o solo carga general. No sé si creo que hay que aclarar un poco esa parte del tipo de carga. no puedo aclarar, no hay problema. Lo que sucede es que hay que considerar que el LPI lo pregunta todo de manera general, es decir, no vamos a poder desagregar el análisis. Por tanto, de partida todo va a ser tratado como si fuera un tipo de carga. No vamos a poder diferenciar la carga que es de granel, la carga que es de contenedores. Por tanto, todo es carga en términos del LPI para valorar el desempeño logístico. Entonces, un país podría ser experto en la cadena de suministro del transporte de flores o el transporte de productos congelados. Pero eso esa hipótesis no la vamos a poder corroborar con el LPI porque no permite desagregar a ese nivel. Y respecto a los grandes volúmenes, en específico, lo que sucede es que se necesita que haya un operador logístico intermediario. Eso es lo que menciona el Banco Mundial. Y a consecuencia de eso, ocurre que principalmente cuando se realiza el transporte de petróleo o productos energéticos, como también los minerales, como el cobre, el acero, etcétera, en esos casos no sucede que exista un operador logístico intermediario, sino que aquí el Banco Mundial menciona que el transporte de estos productos es un acuerdo directo entre el comprador y el vendedor de los bienes. Entonces, quedan fuera del LPI. No es que se traten como carga general, sino que no quedan considerados dentro del análisis, en esos casos. Súper, gracias. Aquí tengo otra pregunta que dice lo siguiente. Los actores que son responsables de cada una de las 6 dimensiones, me imagino que son los actores como empresas o organismos públicos. La pregunta es, ¿han sido capacitados en el LPI y sus consecuencias en la logística chilena? Ahí yo les diría, la respuesta es que no sé si han sido capacitados. Me imagino que todos lo conocen. Y lo que estamos haciendo hoy día es parte de este trabajo de difusión del contenido del LPI y de los detalles. Ahí es relevante, creo que hay que ser enfático en lo que en la presentación de Vicente, que por mucho esfuerzo que hagan los países o las instituciones y las organizaciones, por una serie de factores que se mencionaron en la presentación, el resultado del LPI no necesariamente refleja ese esfuerzo. Pueden ocurrir otras cosas que son las que están presentadas que fue lo que Vicente mencionó. Mira, acá tengo otra. Rodrigo Jiménez nos pregunta si es que, Vicente, si es que el gráfico de araña es posible graficarlo a Chile y al número 1, de modo de analizar las brechas en cada una de las dimensiones. Ahí, mientras tanto, comentar a Rodrigo que sí, la misma página del Banco Mundial tiene el gráfico de araña y uno puede elegir los países, grupo económico y uno puede evaluar las brechas. No hay que olvidar, lo que mencionó Vicente, es que la evaluación que se hace cuando se compara tiene que considerar el rango, el intervalo de confianza, para decir si es que efectivamente es mayor o menor. El gráfico de araña que presenta el sitio del Banco Mundial, del LBI del Banco Mundial, no incluye el intervalo de confianza, entonces puede inducir error en la interpretación. ¿Sí? Sí, pero claro, como dice Mauricio, en la página uno puede jugar con este gráfico, seleccionar todos los países que están disponibles en el LPI, que son alrededor de 160, y uno puede ir comparándolos en cada una de las dimensiones. Evidentemente, Chile puede tener una de las dimensiones que sobresale sobre otros países y podemos enfocar el análisis en esos tipos de aspectos en vez de solo enfocarnos en el LPI general. Tengo otra pregunta que dice, ¿cómo influye en el LPI la digitalización y la interoperabilidad de las plataformas como SISEX, BUMAR y aduanas? En el LPI, si nos vamos a las dimensiones,
Tenemos estas 6 dimensiones. Y respecto a la interacción de los organismos, como por ejemplo por medio de CISEX, en este caso estaría relacionado a la competitividad de la calidad de los servicios, por un lado, y también podría tener una lista en relación a los envíos internacionales. No podemos hacer como unos match directos, por eso como que del barómetro que tiene muchos indicadores vamos tomando solo algunos, no necesariamente agrupados de la manera en que el barómetro las agrupa, sino que vamos a tener que como desagregar un poco el análisis para poder hacer el match de manera más correcta, pero se asemejaría más a la calidad de los servicios y quizás a los envíos internacionales, dado que el rastreo, la puntualidad de la aduana y la infraestructura se definen por sí sola igual. Fantástico, ahí solo complementar de nuevo para ser muy enfático en esta componente. Como es un indicador de percepción, que los procesos aduaneros estén digitalizados y que sean más sencillos, entonces tiene un impacto, o podría tener un impacto en la percepción de la eficiencia, ¿cierto?, en los trámites y en la operación logística. Sin embargo, de nuevo, hay muchos otros factores que el mismo Banco Mundial reconoce que pudiesen afectar esa percepción. Sí, no, y en términos específicos de la eficiencia de la aduana, perdón, es una dimensión de por sí del EDPI y el barómetro lo podemos desagregar en 3 más. Sí. Parte de las virtudes que tiene nuestro indicador nacional. Por ahí estamos, ¿no? Parece. Sí, estamos. Oye, fantástico. Aquí nos dice Luis Asensio, una información más que una pregunta, que hoy se publica la actualización del LPI. Así que viene bien al callo esta presentación para que cuando veamos los resultados, no sabemos cómo va a venir Chile, que es lo que preguntaba Luis, pero sean cuales sean los resultados, ya sabemos cómo interpretarlo, por recomendación del propio Banco Mundial. Así que eso, les doy los agradecimientos por el interés en esta conversación. Como les digo, la presentación va a ser compartida en la página web de Conecta Logística. Muchas gracias, Vicente, por tu excelente presentación. Gracias, Nico, por la moderación de las preguntas. Y estamos disponibles para seguir conversando sobre esto, que creemos que es un tema fundamental, dado que el país se evalúa usando este indicador, pero es importante que cuando lo analicemos sepamos entender sus respuestas y no cometer errores de interpretación. Así que eso, muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente jornada, buen fin de semana, que estén muy bien.